Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque tú eres santo, porque tú eres Dios, porque tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. En el nombre de Jesús. Poderoso, glorioso, majestuoso, todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito, gracias, precioso. Santo y digno de suprema alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias, precioso. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, glorioso Dios. Gracias, 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 gracias. Te amo, Señor. Te amo, Padre Santo. Aleluya. 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 Gracias, bendito. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de los discípulos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, poderoso. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Así como bendigo tu nombre glorioso, porque tu nombre ha sido invocado sobre ellos, Padre Santo. Sus pecados han sido perdonados por tu sangre preciosa. Gracias por la vida de cada uno y cada una de ellos. Llénalos de tu gracia, Padre. Abre sus ojos espirituales. Abre sus oídos espirituales, Padre Santo. Que escuchen tu voz para que los puedas guiar. Porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Que corran tras de ti para que puedan correr la carrera a la meta de su soberana vocación, Señor. A la meta del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Que puedan poner tus ojos en ti, Señor. Para que entiendan que tú eres el autor y el consumador de la fe. Que solo tú eres el autor y el consumador. Que sin ti nadie puede hacer nada. No somos nada sin ti. Gracias por darnos tu espíritu. Para enseñarnos que nadie te puede llamar
Jesús, sino por tu Espíritu. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Santo, 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 mi corazón te
sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo tú nos puedes sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo tú nos puedes sostener. Le amo, yo le amo. Es la rosa de Esrón para mí. Le amo, yo le amo. Y algún día su rostro lo veremos. Todo el que tiene esta esperanza en sí mismo, y todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso la Escritura dice: el que es santo, santifíquese. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Porque Dios, Él no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo, santo, santo eres tú. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Permítanme tantito, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Alabado sea tu nombre, Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia
Aquí estamos, hermanos, una vez más. Una disculpa por aceptarme unos días, pero era necesario, hermano. Era necesario estar en la presencia del Señor. Era necesario. Aleluya. La última vez que estuvimos aquí, creo que fue, no recuerdo, hermanos, no recuerdo si fue jueves. Ya mañana sería una semana, aquí estamos. Esperemos en Dios que podamos estar aquí mañana. Y hoy por la tarde también podamos estar. Empiece para hoy por la tarde, hermanos, en la Caña Cascada. Empiece a estudiar primero a los Corintios. Le voy a pedir un gran favor, hermano. Empiece a leer primero a los Corintios. Avance los primeros 3 capítulos y vuelva a leerlos y pídale sabiduría y pídale discernimiento y pídale al Señor conocimiento, espíritu de sabiduría y de revelación. Para entender las cartas del apóstol Pablo. Desde hace como un mes, ahí estoy. Primero a los Corintios, primero a los Corintios, primero a los Corintios, segundo a los Corintios, primero a los Corintios, segundo a los Corintios. Cuando ya el Señor me indica leer ciertos pasajes es porque nos va a enseñar algo. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Les agradezco que oren por nosotros. Aleluya. Estamos en una etapa de conocer más a Jesús. Y entender cada día más su camino. Que ya no somos dueños de nosotros mismos, que somos dueños de Él porque Él nos compró a precio de sangre y Él nos redimió. Y en eso es lo que estamos, hermanos, ahí en Efesios. Estamos en Efesios capítulo 1, creo que estamos en el versículo 10, hermanos. Sí. Hemos estado viendo que el Padre nos escogió y que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice el capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si hay algo que tiene valor en la gracia, hermanos, es la sangre de Cristo. Y no me refiero a un valor físico, porque ustedes saben que el versículo 3, y espero que ya lo tengan en su memoria, dice el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice que nos bendijo con toda bendición material, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales,
en Cristo Jesús. Entonces, yo debo entender que si Jesús me bendijo con toda bendición, que si Jesús no me bendijo, el Padre nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso quiere decir que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Que los dones y todas las riquezas, que tú eres rico espiritualmente desde antes de la fundación del mundo. Pero que cuando se cumple el tiempo, que Dios envíe el Espíritu Santo a nuestros corazones cuando nacemos de nuevo. O sea, cuando nacemos de nuevo es que antes de volver a nacer necesitamos morir. Y una vez muertos, entonces podemos volver a nacer. Esto nos enseña algunas cosas que están en contradicción con lo que se predica hoy en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no entendemos las bendiciones espirituales, porque todos andamos corriendo, y me refiero a los pastores y en la enseñanza, tras las bendiciones materiales, tras las bendiciones físicas, porque nos queremos comparar con el Israel del Antiguo Testamento. Porque si nos comparáramos con el Israel del Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta cómo vivió Pedro, cómo vivió Pablo, cómo vivieron los apóstoles, cómo vivieron los discípulos. Cómo tenían todas las cosas en común. Cómo no había un obispo. Cómo no había hombres que se señoreaban o enseñoreaban sobre la iglesia. Pedro, Jacobo, Juan, eran los servidores principales. Pero el no entender que las bendiciones son espirituales nos hace equivocarnos. Y lo más importante, hermanos, es entender las riquezas de su gloria. Dice, en quien tenemos, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. La gracia trae riquezas. Y cuando yo vivo en la gracia, empiezo a conocer las riquezas espirituales, las riquezas de la gracia. Y cuando yo vivo en la ley, quiero las riquezas de la ley. Ay, Dios, digan conmigo. Perdónenme, hermanos, que sea enfático en esto. No lo puedo evitar. Así me dijo el Señor. En aquel día tú vas a cantar. Mateo 12:20. Y con gusto lo canto. Las riquezas de su gracia. Pero dice enseguida que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y hermanos, ay Padre, espero que me acuerde donde lo noté.
Ahí está. Vamos a primera, a de los Corintios, capítulo 3. Ahorita nos regresamos. Vamos para atrás a Corintios, capítulo 3. Perdón, es el capítulo 1. Capítulo 1. Dice de la siguiente manera, versículo 4. Lo que Pablo les dice a los corintios en la primera carta. Dice, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mi hermano, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si nosotros recibimos algo, hermano, no lo recibimos en nosotros. Lo recibimos en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es la esperanza de gloria, es que Dios nos ha dado a su Hijo, como dice Juan 3:16. Entonces todo lo que Dios nos los da en Cristo. No nos da un don en lo particular. No nos da un talento en lo particular. Hermanos, nos da a Cristo. Si nos da su espíritu, Dios es espíritu. Allá baja. Dios nos da a Cristo. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, nos dio la gracia y en la gracia está llena de riquezas espirituales, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 1 que Dios nos bendijo en los lugares desde antes, en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no... Alguien puede decir, ¿qué don tienes, hermano Trinidad? No, pues que yo tengo el don de servicio. No, hermano, tú no tienes ningún don de servicio. Escucha por amor de Dios. Lo que tú tienes es un espíritu que se llama Espíritu de Cristo. Es el siervo. Sí, en la última cena Jesús les dijo a los discípulos, mientras cenaban, se quitó su manto, se ciñó una toalla y puso los agua en un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Y que ya que uno no quería y otros ya que los lavó a todos, Jesús les dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo sois. Pero si yo vuestro Señor y vuestro Maestro he hecho esto, ustedes también deben hacerlo entre ustedes mismos. O sea, Él se humilló para servir, siendo Dios. Él no estimó decir, es que yo soy el hermano Trinidad Méndez, que no ven que tengo el don de revelación y si no me haces caso te vas a condenar. Los dones no son para amedrentar. Los dones son para edificación de la iglesia. Y todos tenemos dones. No porque tengamos dones, sino porque tenemos el Espíritu de Dios. Por eso dice, doy gracias a mi Dios siempre, el versículo 4 de 1 Corintios.
por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, no dice que les va a ser dada. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad, mire, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en esa gracia vienen todas las riquezas de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. Por eso, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo a los de Corintios, pero quiero que se fijen también lo que dice el versículo, el capítulo 3. Para que entendamos, hermanos. Por eso yo les decía, quiero que estudien este capítulo. Para empezar a la tarde primero los Corintios. Pero ya se entrelazó en mi espíritu primero los Corintios con Efesios. Porque es el mismo espíritu. Porque es el mismo propósito. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, cuando yo fui a vosotros, les voy a decir más adelante, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino, no me propuse saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mientras nosotros no entendamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, siempre nos vamos a estar conformando a lo que nos digan los pastores. Pero cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos hace libres. Y dice, porque gracias, dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No le está diciendo a los apóstoles, es el apóstol el que está hablando a las ovejas. No le está diciendo al pastor. Le está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el versículo 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar del mundo, vamos a decir así, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. ¿Hay alguien en casa? Escuche por amor de Dios lo que el apóstol Pablo les está diciendo para que entendamos las riquezas de su gracia. Lo que dice en Efesios, lo que estoy leyendo en el capítulo 1, versículo 7 de Efesios. Y les dice, voy a leer otra vez, ahora voy a leer el 4 y el 5. Dice, gracias doy a mi Padre por vosotros, siempre dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando recibimos el Espíritu Santo, hermano. En ese momento recibimos las riquezas de su gracia. Y lo primero que recibimos, hermano, es paz. Predicando el domingo anterior, no el pasado, sino el antepasado. En una iglesia, oré por una mujer, sabía que no era hermana, sabía que era visita. Y la llamé al frente y me acerqué con ella. Y oré para quitarle la opresión que traía. Y cuando le quité la opresión en el nombre de Jesucristo, se la quitó el Señor en mí a través de mí, en el nombre de Jesús. Le dije a la mujer, ¿dónde está la carga que traías en tu cuello? Lo pesado que sentías. Y la mujer lloraba, decía, no lo tengo. ¿Verdad que tienes mucha paz en tu corazón? Sí, me decía. Tengo tanta paz. ¿Sabes qué indica eso? Lo primero que recibimos, hermano,
cuando recibimos su gracia, es paz. ¿Sabes lo que vale la paz? En medio de la tormenta. ¿Te has puesto a valorar cuánto anhela la paz los narcotraficantes? Y no me voy a ir tan lejos. ¿Cuánto anhela la paz una persona que está presa en los vicios? Cualquier persona llena de pecado, como estábamos nosotros sin Cristo. ¿Cuánto anhelan tener paz en su corazón cuando están nerviosos, inconstantes, que no tienen paz, que son como el mar en tempestad, que sus aguas arrojan cieno y lodo y que van y vienen y están aquí y están allá? Y en un ratito te dicen te amo y en un ratito te dicen te odio, quítate, no quiero verte. ¿Cuánto valorarían ellos tener paz? Anhelan la paz. El alma anhela la paz. Todos pensamos mal, tenemos la tendencia a pensar mal. ¿Por qué? Porque no tenemos paz en el corazón. Entonces le digo a la mujer, nunca se me vino a mi mente, y le digo, mujer, hoy se ha terminado la guerra entre Dios y tú. Porque eso que tú estás sintiendo nadie lo puede dar más que Dios. Y Dios te está llenando de paz para que sepas que el perdón de pecados está a la puerta. Para que te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesucristo. Porque estás recibiendo la benignidad de Dios. Ya no eres enemiga de Dios, ahora eres amiga de Dios. Se acabó la guerra porque Dios te está mostrando que el pecado es lo que te robaba la paz. Y ahora ha hecho a un lado tus pecados. Y no oramos para que recibiera a Cristo en su corazón. Oramos para quitar la opresión. Ese es nuestro trabajo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Léalo en Isaías 61 o en Lucas 4:16. Léalo para que el Señor nos está dando el Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Pero ahora quiero que escuche, por amor de Dios, lo que Dios hizo desde que usted recibió el Espíritu Santo. Allá. Capítulo 1, versículo 4 y 5 de 1 Corintios. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Fuisteis enriquecidos en Él, porque en Él fuimos creados por amor de Dios. No eres propiedad de una institución, no eres propiedad de ningún pastor. Dios no te entregó a un pastor, Dios te entregó el Espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, para vivir en ti. ¡Haya! Porque en todas las cosas,
en todas las cosas, hermano. Es que yo no sé leer ni escribir. ¿Y quién te dijo que necesitas escribir? ¿Y quién te dijo que necesitas leer? Lo que nosotros necesitamos es creer. ¿Creer qué? Que Dios habla. Creer que Jesucristo dijo, no los voy a dejar huerfanitos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está aquí, está allí. Y les dijo, voy a venir otra vez a vosotros, voy a vivir dentro de ustedes. ¿Cómo no fuimos enriquecidos? Hermanos, si todas las riquezas que tiene el Padre, todas están en Cristo Jesús, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles o las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo está en Cristo Jesús. Y al darnos su Espíritu nos da todo. ¿Para qué se bautizó usted? Para que le digan usted no puede. ¿Para qué tiene el Espíritu Santo usted? Para que le digan usted no puede. Usted necesita esperar. Espere. Pero no espere en los hombres, espere en Dios. Porque si yo entiendo, hermano, que el diablo no puede hacer nada sin la autorización del Padre, aunque un líder de una iglesia haga sus ocurrencias, nunca va a ser más de lo que Dios le permita hacer. Por eso podemos soportar, podemos amar, porque tenemos riquezas, y no cualquier riqueza, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que la iglesia apostólica, no la de hoy, la del libro de los Hechos, pudo enfrentar al sistema romano. Y no era cualquier sistema, es el que opera ahora en este mundo, donde el Dios era el César. Y hay de aquel que hablara de otro Dios. Y ellos lograron conquistar con la palabra del reino más de la mitad del imperio romano, del reino romano. Es que no entendemos nosotros, es que es reino contra reino. Y hoy estamos iglesia contra iglesia, no, los de la iglesia bautista están mal, no, los de la iglesia católica están mal, no, los de la iglesia apostólica, no, los de la iglesia están, no te juntes, no te hagas para allá, no escuches a ellos, porque nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina, hermano? ¿Qué de sano tiene que tú no puedas escuchar la caña cascada? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué de sano tiene que te limiten? Tienen celos por ustedes. Pero es un celo sin ciencia. Porque el Escritor dice escudriñadlo todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo aprendiste a caminar? ¿Nunca te caíste? Y cuando te caíste, ¿te quedaste tirado o te levantaste? Cuando eras un niño, para que me entiendas. ¿Por qué ahora no podemos equivocarnos? ¿Por qué ahora no podemos fallar nada? Allá va.
¿Cómo se aprende a caminar? Lo primero te sientan y te vas ahí bambaleándose para todos lados. Y luego empiezas a dar pasitos agarrados de la mano de mamá o de papá. O de tus hermanos mayores. ¿Hay alguien en casa? Hoy no. Mira, hermano, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Lo que te voy a decir te va a abrir los ojos o vas a seguir ciego. Muchos evangelistas andan porque tienen el don de evangelista. Ellos lo tienen. Por eso es que hay un pastor, hermano pastor, voy a andar por allá, ¿puedo ir con ustedes? Se andan promocionando el don que ellos tienen. Cuando fueron enriquecidos en Cristo. Y si algo tenía el apóstol Pablo, era ir a activar los dones para que en todos se manifestaran los dones, porque los dones es lo que Dios usa para la edificación del cuerpo de Cristo, para consolar, para exhortar y para edificar. Y dice, fuisteis enriquecidos en Él. Escucha, por amor de Dios, en toda palabra y en toda ciencia. Paz de Cristo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. 9 y 10, porque ahí nos quedamos la vez pasada. Dice, en quien tenemos redención por su gracia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que está diciendo en 1 Corintios? Y dice, esa gracia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No, hermanos, no la capacidad humana de razonar, de ir a los libros, sino de la sabiduría de Dios que es Cristo, de la inteligencia de Dios que es Cristo en nosotros. Para que conociéramos cuál es su voluntad, dándonos a conocer, dice el versículo 9, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por eso fuimos enriquecidos en Él. Amén. En su gracia están las riquezas. Cristo es la gracia. Así como hablábamos que Cristo es la fe, es el autor y consumador de la fe, Cristo es la gracia. Y el consumador de la gracia. Para que podamos entender cuál es su voluntad, que todo está en Cristo. Por eso dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, todo lo hizo en Cristo. ¿Sí? Pero dice el versículo 5, fuimos enriquecidos del capítulo 1 a los Corintios, hermanos. Dice el versículo 5, aleluya,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y dice enseguida, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, Dios puso en ti toda palabra. ¿Y qué es toda palabra? Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo que se hizo carne y bendito el Espíritu, en ti está toda la palabra. Fíjense bien, esto se llama logos, pero lo que está en ti se llama rema. Es necesario que te des cuenta que estamos en un nuevo pacto. No es el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia, donde somos ricos espiritualmente. Aquí está toda palabra y aquí está toda ciencia. Es decir, hermano Jesús Rivera, en usted está toda la palabra, porque toda la palabra es Cristo. Y el pacto dijo así: pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo que le digo a Jesús Rivera, se lo digo a Marta Schadmiller, a Fati Hernández, a Normalicia, a Esmeralda y a todos los que están viendo esta enseñanza. En ti hay ciencia, toda ciencia, toda palabra está en el Espíritu. Y toda la ciencia de Dios está en el Espíritu que tú y yo hemos recibido. Para eso la unción permanece en nosotros, para enseñarnos todas las cosas. Por eso la Escritura dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Por eso Jesús dijo en el capítulo 23, capítulo 2 de Primera de Juan dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Capítulo 27, 20 y 27. Pero el capítulo 23 de Mateo dice Jesús, ni no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos. Por eso este link es el discipulado de la palabra. No es que yo sea su maestro. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te enseñe. Por eso el Señor permitió que me echaran al desierto y me sacaran, para poder enseñarles estas cosas que no te las van a enseñar en la cátedra de Moisés donde te sientas, porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y siempre lo mismo, y todos lo mismo, y cada 4 meses lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y Dios está a punto de quitar lo mismo, porque Jesús dijo, es necesario que sea predicado el evangelio del reino de los cielos y entonces vendrá el fin. Pero así como es necesario que sea predicado el evangelio del reino, también es necesario que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es la apostasía. Porque él no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y así me dijo el Señor desde el año 2000. La gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra.
Hoy, desafortunadamente, nos fascina leer libros, pero leer la palabra nos duerme. ¿Por qué? Porque hay un velo. Porque para que se ha quitado el velo, es necesario dejar los pleitos, los chismes, las murmuraciones, las contiendas, las disensiones. Si te das cuenta que te duermes cuando lees la Biblia es porque es necesario quitar el velo. El velo se llama pleito, chismes, contiendas. Pero cuando se conviertan al Señor, dijo el apóstol Pablo, el velo se quitará. ¿Hay alguien en casa? Y ese es mientras nosotros no entendamos eso, hermano, no hay palabra de ciencia. ¿Cuántos quieren tener palabra de ciencia? ¿Cómo es posible si Dios te puso el Espíritu Santo y en el Espíritu está la palabra de ciencia? Esa es la palabra de verdad. Y le dice el apóstol, fuiste llenos de toda la palabra de verdad y de la palabra de ciencia. Pero es necesario anhelarla. Es necesario buscarla aquí adentro. No hagas como los fariseos. No hagas como los escribas. No busques, no corras tras los libros. Corre tras la vida. Por eso, el apóstol Pablo, cuando fue bautizado por Ananías y empezó a predicar a Jesús, se dio cuenta que los judíos querían matarlos. Inmediatamente le dieron órdenes al rey Aretas para que lo prendieran y lo descendieron por una canasta y escapó. Dijo, yo quiero conocer. Si Dios habla, yo quiero que me siga hablando. Y se fue a Arabia y estuvo allá 3 años buscando el rostro del Señor. ¿Hay alguien en casa? Tres años buscando el rostro del Señor, día y noche. Y después regresó para compartir con Pedro y solamente miró 15 minutos a Pedro. Y luego se fue, escucha, 14 años a su casa en Tarso. Y hoy, los apóstoles actuales, que para el año 2000 no había ningún apóstol en el mundo. Dicen y gritan, el cielo tiene prisa, tenemos que llenar el cielo. ¿Qué? Padre Santo. Cuando dentro de cada uno de nosotros está la palabra viva que se llama Cristo Jesús. Y en Cristo está toda ciencia. Y en Cristo están todos los misterios para ser revelados. En Cristo están todas las cosas.
dice el apóstol Pablo, la sabiduría oculta, las cuales Dios predestinó. Escucha, no las predestinó para nosotros, las predestinó en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y lo que nos da es a Cristo para que Cristo viva en nosotros. Entonces, ¿qué tengo que buscar? El reino de Dios y su justicia. Es lo que yo necesito. Y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí está el Rey. Y así lo pensamos y así lo predicamos. Pero Jesús dijo así, lo que es en San Juan 12, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Jesús les dijo a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, dice la Biblia, la Kadosh hebrea, y enseñándoles las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días. Jesús les dijo en el capítulo 14 de Juan, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Y le dijo, orando al Padre, le dijo, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Hay alguien en casa. ¿Dónde estás? Por eso yo te digo, ¿dónde vives? En Cristo. Hay alguien en casa. Y ármate. Haz que estas palabras se metan a tu corazón. La palabra ahora se hizo carne en Jesús. Ahora quiere hacerse carne. Y aquel verbo se hizo carne. Ahora Cristo quiere usar tu carne, quiere ser tu carne. Por eso es que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde estamos? Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en una iglesia. Tienes la palabra. Ama la palabra. Y cuando tú amas la palabra, se manifiesta el verbo encarnado en ti. Y hay señales, y hay milagros, y hay prodigios. Y pudiéramos hablar muchas cosas para gozo y confortamiento de nuestra alma. Pero es necesario darnos cuenta que ya fuimos bendecidos, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero se hace realidad cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Por eso la Escritura dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les amo, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les amo. Si supieran
Qué hermosas son sus oraciones. Qué gloriosos. Por eso el apóstol Pablo decía que oraran por él, porque él anhelaba salir de la cárcel donde estaba, porque sabía que por sus oraciones él sería libre. ¡Uh! ¡Aleluya! Solamente les puedo decir que los amo. Hay momentos en que uno se tiene que sentar a recibir. En su momento les compartiremos cómo la gloria de Dios nos abraza gracias a sus intercesiones y gracias a sus oraciones. Anhelamos pronto poder estar en casa. En el nombre de Jesús, bendigo a los discípulos presenciales allá en Ensenada. Aleluya. Les amamos, hermanos. Hermana Marta, Dios te pague por todo lo que hacen por nosotros. Bendiciones. A todos Dios les pague por todo lo que hacen por nosotros. Les amamos.